Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por asistir a este webinar que hacemos desde TechData con el equipo de Quest. Mi nombre es Germán Schrembli, soy el preventa en TechData que lleva Quest. Y bueno, pues este es el tercer webes que hacemos a lo largo de este mes. En concreto, el webes de hoy es relativo a la herramienta de Quest para migrar entre tenants de Office 365 y espero que sea de vuestro interés. Bueno, qué duda cabe que deciros que espero que estéis todos bien y bueno, sin entretenerme más, doy paso a César Moro, que es el preventa de Quest, que nos hará la presentación y una posterior demo de la solución. Muchas gracias. Todo tuyo, César. Muy bien, muchas gracias, Germán. Buenos días a todos y, como decía Germán, espero que estéis bien en estos tiempos de confinamiento y más en este día gris que ha amanecido aquí en Madrid, que se nos ha caído el cielo de lo gris que está. Pero bueno, vamos a intentar darle un poco de color con esta presentación y mostraros pues cómo desde Quest tenemos soluciones que os van a permitir realizar las migraciones entre tenants, ¿vale? De las parte o de la plataforma de Office 365, incluso de la parte de usuarios y grupos de Azure AD entre unos tenants de origen a otros tenants de destino. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Pues vamos a ver la solución de Quest on Demand Migrator. Esta solución es una solución que está englobada dentro de nuestra plataforma de Quest on Demand, que es una solución de tipo Software as a Service. En los anteriores web seminars que hemos realizado ya hemos hablado de otros componentes de Quest on Demand, como podría ser la parte de recuperación, la parte de gestión de licencias, group management y auditoría. Y hoy nos vamos a centrar en la parte de migración. ¿Por qué hemos querido hacer un web seminar específico sobre la parte de migración? Bueno, pues porque creemos que todo lo que conlleva la migración entre un tenant a otro es ya de por sí bastante importante como para centrarlo de forma específica en un web seminar orientado a soluciones de migración, ¿vale? Lo interesante dentro de estas soluciones de software as a service que tenemos en Quest on Demand es que se centran en la plataforma de Azure AD y en la plataforma de Office 365. ¿Vale? Como podéis ver alrededor de la nube, pues los entornos que cubrimos sería Azure Active Directory, Office 365, OneDrive for Business, Exchange Online, Teams y SharePoint Online. ¿Vale? ¿Y por qué es interesante utilizar para vosotros como partners Quest on Demand? Bueno, pues lo primero porque es una solución fácil de poder poner en marcha, porque no es necesario realizar ninguna instalación, no es necesario realizar upgrades, no tiene una configuración compleja. Por lo tanto, la puesta en marcha de cualquier proyecto alrededor de Quest on Demand es inmediata. Es simplemente tener licenciamiento adecuado de nuestra plataforma de software as a service y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿vale? El segundo punto importante es que ya cubrimos muchas certificaciones ISO que nos dan, o mejor dicho, a vuestros clientes les van a dar la seguridad de que están utilizando una plataforma que cumple normativas de mercado necesarias con respecto a el control de quién está manejando sus datos, seguridad, auditoría exacta de todo lo que está sucediendo en esa plataforma, los datos son reales y no están modificados durante un proceso de migración, por ejemplo, no se pueden ver alterados. Todo este tipo de ISOs los cumplimos y estamos cada vez adquiriendo mayores certificaciones. Y el último punto es muy importante, que es la innovación rápida. Lo primero, nosotros lo que hacemos es trabajar mano a mano con Microsoft. Tenemos grupos de desarrolladores que trabajan en Redmond junto con los distintos equipos de Microsoft pues para adaptar cualquier nueva modificación que realicen sobre Azure AD o sobre Office 365 que sea soportada sobre nuestra plataforma de Quest on Demand, ¿vale? Y esos updates no los tenéis que realizar vosotros o no tendría que ser necesario realizarlos en una solución si fuera del tipo on-premise que se instalará en vuestro entorno. Aquí directamente nosotros ya los implantamos sobre Quest on Demand para adoptar o para soportar perfectamente esas modificaciones que puedan hacer sobre la plataforma de Azure AD o de Office 365. Y otro punto interesante también es la propia evolución que hacemos de productos. La mayoría de funcionalidades que van a salir al mercado ahora, que metamos como nuevas funcionalidades de producto, van a ir siempre a Quest on Demand y posteriormente irán ya las soluciones que tenemos on-premise.
pero Quest on Demand es la plataforma más innovadora y donde estamos metiendo más dinero o inversión para la generación de nuevas funcionalidades, dar más empaque al producto dentro de toda la plataforma de Quest, ¿vale? Y eso es importante porque invertimos mucho en innovación, lógicamente, pero ahora mismo nuestro esfuerzo sobre todo está en esta plataforma. Eso no quiere decir que las otras no se esté innovando, no que hagamos inversión sobre ellas, no, simplemente que las primeras funcionalidades siempre van a ir sobre Quest on Demand y luego irán al resto de soluciones, ¿vale? Por eso es interesante que entendáis el por qué Quest on Demand ahora mismo es un foco muy importante para Quest, ¿vale? Y ya pasamos a hablar de On Demand Migration, que es en concreto el módulo de Quest on Demand del que vamos a hablar hoy. Y me gusta mucho el subtítulo. Una única solución y many workloads. Muchos puntos de trabajo que nos van a permitir realizar distintas soluciones, distintos tipos de migraciones dentro de una única solución, ¿vale? Entonces aquí tendríamos Quest on Demand. Vamos a hablar del módulo de migración y qué es lo que podemos migrar desde Quest on Demand. Bueno, pues podemos migrar objetos de Azure Active Directory, como podrían ser grupos, usuarios. Podemos mover o migrar de SharePoint Online a SharePoint Online. Podemos migrar de Teams a Teams. Podemos migrar OneDrive for Business y Exchange Online, ¿vale? Todo ese mundo híbrido que ahora mismo las empresas están demandando, lo vamos a poder migrar entre tenants. ¿Y por qué es interesante esto? Pues porque nativamente no es fácil la realización de migraciones entre tenants, ¿vale? ¿Y qué es lo que nos estamos encontrando en tendencias de mercado? Bueno, pues nos estamos encontrando lo siguiente. Por ejemplo, Office 365 sigue creciendo de una forma increíble dentro de todos nuestros clientes. Y Gartner, por ejemplo, está diciendo que ese crecimiento es un 78%, ¿vale? Eso quiere decir que nuestros clientes al final están abordando el movimiento hacia Office 365 y nos podemos encontrar distintos tipos de soluciones, pues desde soluciones donde quieran migrar, por ejemplo, sus file servers, sus SharePoint on-premise a Office 365, ahí les vamos a poder ayudar, o nos podemos encontrar, por ejemplo, en la siguiente situación, que es la parte de Merchant Acquisitions, que es lo que veis ahí de MIA, que serían las adquisiciones o compañías que se fusionan, pues se están produciendo continuamente en el mercado, ¿vale? Y según Deloitte, pues tenemos un 79% de crecimiento de este tipo de proyectos dentro del mercado global. Eso quiere decir que al final estamos encontrándonos proyectos de una forma continuada de compañías que hacen adquisiciones, hacen separaciones, hacen movimientos y esas compañías, si ya tienen un tenant de origen y un tenant de destino, pues tenemos proyectos de migración que realizarles, ¿vale? Por eso es interesante que tengáis en mente que cualquier proyecto de migración entre tenants, por una adquisición, mejor dicho, o un movimiento orgánico de la compañía, pues puede ser un potencial proyecto para todos vosotros, ¿vale? O incluso la separación, ya os digo, nos estamos encontrando también bastantes proyectos últimamente de separación de distintos departamentos de compañías, ya sean porque son adquiridos por otras organizaciones o simplemente porque pasan a tener un ente como tal propio y se independizan de la matriz, ¿vale? Entonces necesitan su propio tenant, su propia organización y aquí les podríamos ayudar. Entonces esa complejidad al final nos va a dar retos a nivel de negocio. Pues, por ejemplo, el coste de mantener múltiples tenants es elevado para los departamentos de IT. La gestión también de la complejidad de esos múltiples tenants, pues no nos podemos centrar adecuadamente y los debemos gestionar. Debemos tener o debemos hacer que los datos estén disponibles, ¿vale? Eso es mandatorio pues, para que la gente pueda seguir trabajando. Y se debe mantener la comunicación y la colaboración entre las organizaciones. Y este también es un punto clave en los proyectos de migración, el poder tener una fase de colaboración, de coexistencia entre las organizaciones para que el impacto sea mínimo, ¿vale? En cuanto a las opciones, pues, oye, imaginaros que el consolidar los tenants va a hacer que se reduzca la complejidad y el coste para una organización.
pues eso ya es un punto de venta muy interesante de un proyecto de migración para un cliente, ¿vale? Si lo tuvieran que hacer por sí mismas las organizaciones, esas migraciones, pues a veces no sabrían ni por dónde empezar, ¿vale? Oye, ¿cómo realizo esta migración? ¿Cómo programo las fases de la migración? Con las distintas fases a las que nos tenemos que enfrentar. ¿Cómo podríamos monitorizar el progreso que estamos realizando con la migración? Y además, si nos encontramos un problema durante esa migración manual, ¿cómo lo atacamos? ¿Cómo lo abordamos? ¿Me va a suponer mucho esfuerzo manual el solventarlo, etcétera? Entonces, hacerlo de forma personal no es sencilla, porque primero no hay herramientas nativas disponibles que nos permitan hacer estas migraciones entre tenants, ¿vale? Y al final siempre tenemos que ir a herramientas de terceros. Y aquí es donde Quest emerge como abanderado. ¿Por qué? Porque llevamos más de 20 años en el negocio de las migraciones de entornos Microsoft. Ya en el 2000 empezamos a sacar nuestras primeras soluciones de migraciones de NT a Windows 2000 y de Exchange 5.5 a Exchange 2000. Y a partir de ahí pues hemos seguido migrando, progresando esas soluciones que teníamos en on-premise y que son casi un estándar de mercado, ¿vale? Y eso nos da la fuerza que tiene el que haya tantos desarrolladores dentro de nuestro equipo con experiencia y lo mismo a nivel de consultoría, gente que se ha ido pegando y sabe abordar este tipo de migraciones porque es lo que han hecho día a día desde hace 20 años, ¿vale? Entonces, sentiros ahí a salvo o seguros de que Quest tiene unas soluciones potentes y que os puede ayudar en cualquier proyecto de migración. Entonces, ¿qué es lo que os permite o os va a dejar hacer on-demand migration? Bueno, pues como decía, es una solución simple y segura para poder migrar los distintos entornos de Office 365, ¿vale? Entonces, bajo una única solución vamos a poder realizar las migraciones de Exchange Online, de OneDrive, de SharePoint Online y de Teams, ¿vale? Vamos a poder hacer una resolución proactiva de problemas, ¿vale? Vamos a poder planificar nuestro proyecto, primero con un descubrimiento de la migración, pues usuarios, grupos, tener ese assessment que nos permita, bueno, pues controlar un poco la información que tenemos o los entornos que tenemos en origen y saber cómo lo vamos a migrar a destino. Aquí, por ejemplo, también podéis hacer uso de otras soluciones como puede ser Enterprise Reporter, que os podría ayudar, por ejemplo, pues a conocer si en un SharePoint tenemos abierta, por ejemplo, hay las ACLs o están publicadas o abiertas determinadas entornos para everyone, los SharePoints o, por ejemplo, un OneDrive tiene compartido con everyone determinadas rutas, pues eso a lo mejor no es una best practice. Entonces podríamos sacar determinados informes que nos ayudaran a hacer ese análisis y evitar que las ACLs de esos, en concreto esos sites o esos OneDrives pudieran ser migradas, ¿vale? Ahí, por ejemplo, pues no migraríamos la seguridad. Entonces ese assessment o esas soluciones, vosotros podéis utilizar licencias trial de on-demand migrator y sobre todo de la parte de Enterprise Reporter, pues para poder realizar estos informes y ayudaros en una fase de premigración, ¿vale? De assessment. El siguiente punto sería un control total, ¿vale? Hay una gestión muy intuitiva del proyecto donde el interfaz, bueno, pues nos da una visibilidad de en qué fase estamos, conocer en todo momento dónde está nuestro proyecto, poder cubrir hitos y cumplir con esos hitos de cara a una gestión de proyectos y, bueno, pues resolver también problemas que se puedan dar durante el proyecto de migración, ¿vale? Otro punto importante es la colaboración interrumpida. Como os decía antes, muchas de las organizaciones lo que solicitan durante un proyecto de migración es que el impacto sea mínimo, por no decir cero, para el usuario final, ¿vale? Entonces, aparte de que no haya un impacto, debemos asegurar que también hay una colaboración entre los propios usuarios, ¿vale? Los usuarios que ya han salido movidos al tenant de destino, pues que sigan pudiendo acceder o compartir cosas con los usuarios de origen. Y ahí nosotros pues podemos tener la colaboración, podemos asegurarla pues haciendo
que se preserve el acceso a datos almacenados en los canales, por ejemplo, de Teams, en las conversaciones, en los documentos, o proporcionar una coexistencia entre las GAL de ambos tenants, ¿vale? Que se vean entre unas y otras. Luego, punto interesante, migraciones seguras, ¿vale? Cumplimos estándares de seguridad, como os decía antes, a nivel de servicio y también con respecto a la escalabilidad, de tal forma que vais a poder hacer migraciones masivas en unos tiempos cortos y vamos a poder asegurar que los datos que se mueven de origen a destino prevalecen y quedan intactos, ¿vale? Y además cumplimos a nivel de servicio también unos SLAs adecuados que os aseguren que no hay interrupción durante el proyecto de migración, ¿vale? Para que nos veáis tampoco perjudicados en ese sentido. Y el último punto, que no es menos importante, es el soporte con consultores expertos en migración. Como os decía, llevamos más de 20 años con soluciones orientadas a la migración de los entornos Microsoft y nuestra organización está muy bien cubierta tanto con gente, consultores puros y duros de servicios profesionales que realizan este tipo de migraciones, como gente del equipo de soporte que llevan años y años de experiencia y además de casos a nivel mundial donde solamente se dedican a solventar este tipo de problemas, ¿vale? O tipo de proyectos donde al final más o menos son todos muy comunes o son situaciones comunes que se puedan haber dado entre distintas organizaciones, ¿vale? Y estos son Demand Migration. Al final lo podríamos resumir, todos los componentes que tiene, de la siguiente forma. Tendríamos una fase de discovery, donde vamos a poder hacer un discovery tanto de la fuente origen como del target, ¿vale? Entonces, ese discovery lo que nos permitiría es hacer un matching, es asociar quiénes son los usuarios de origen con los usuarios de destino para poder tener ya una relación de, oye, a quién vamos a migrar y sus datos con quién corresponden en destino, ¿vale? Entonces, en la fase en concreto de migración, pues podremos seleccionar entre Exchange Online, OneDrive, SharePoint Online o Teams. Ahí depende del licenciamiento que se utilice y de lo que se requiera para el proyecto, ¿vale? Se puede utilizar por defecto Exchange Online y OneDrive, van en una único módulo que se llama On Demand Suite y luego tendríamos estándar, perdón, y luego tendríamos el Enterprise que podría incluir licenciamientos además añadidos para SharePoint Online y para Teams, ¿vale? Luego, en la parte de coexistencia, ¿qué podemos hacer? Pues aquí hay 3 puntos muy interesantes. El calendar sharing, ahí lo que hacemos es un sharing de los calendarios de forma nativa. Automatizamos el procedimiento de que dos organizaciones, dos tenants se vean y automáticamente, nativamente, pues hacemos que compartan el calendario entre ellos. Luego automatizamos los procedimientos de email forwarding para que si un usuario es movido de origen a destino, si le mandan un correo y el correo sigue entrando por origen, pues automáticamente el correo es reenviado a destino porque el usuario ya está utilizando su buzón de destino, ¿vale? Pero también podemos hacer un email forwarding al revés, que es que mientras todavía el target no se está siendo o no está siendo utilizado y por lo que sea, ya sea porque hay un dominio nuevo o porque alguien es capaz de enviar un correo a la dirección Microsoft del usuario que está en destino, pues lo podríamos redirigir el correo del target al source, porque el usuario todavía no ha sido migrado y sigue utilizando su buzón en origen, ¿vale? Ahí podemos trabajar fácilmente y automatizar el flujo del forwarding de correo entre origen y destino o destino y origen, dependiendo del buzón que esté utilizando el usuario, en la fase de migración en la que se encuentra el usuario. Y luego, muy importante en la parte de coexistencia, el Domain Name Sharing. ¿Qué significa esto? Bien, hay muchas veces en los proyectos de Merchant Acquisitions de los que hablaba antes, en los que una compañía simplemente se mueve de un tenant a otro, pero ha de mantener su dominio SMTP funcional, ¿vale? No van a cambiar sus dominios dentro de la organización o dentro de la compañía. Entonces, oficialmente, claro, no es posible dar de alta dos dominios SMTP en dos tenants o el mismo dominio SMTP en dos tenants distintos, ¿vale?
Entonces, si un usuario o el dominio SMTP, pongamos, está asociado al tenant de origen, cuando un usuario se mueve al tenant de destino, claro, ese usuario al mandar un correo, lógicamente va a salir o con la dirección de Microsoft o con un dominio completamente nuevo que es distinto al que tenía en origen. ¿Qué es lo que pasa? A los receptores les llegará con una nueva dirección de correo ese usuario y a lo mejor no es lo que querríamos. Lo que querríamos a nivel de compañía es que ese correo fuera recibido como si el usuario lo siguiera mandando desde origen. Bien, ¿cómo podemos hacer eso? Pues lo podemos hacer de la siguiente forma. A través de unas reglas de flujo de reenvío de correos, ese correo saliente podría pasar por un servicio nuestro que corre en Azure, que es el de Domain Name Sharing, que lo que va a hacer es cambiar el alias de ese usuario para ponerle el mismo alias que tenía como si lo mandara desde el origen. Y de esta forma volvemos a reenviarlo hacia los destinatarios y los destinatarios reciben el correo, como os decía, con un alias que es como si lo estuviera enviando el usuario en su dominio de origen. Esto es importante porque puede ser la diferencia entre llevaros un proyecto o no, ¿vale? El poder aportar a lo mejor este tipo de características de domain name sharing. Hay otras veces que cuando cambia el dominio, lógicamente no tiene sentido y no se va a utilizar. Por eso, esta parte de domain name sharing tiene un licenciamiento aparte. El tema del licenciamiento también viene dado por el hecho de que es un servicio en nuestro tenant de Azure que corremos de forma específica para cada uno de los proyectos que lo necesitan y, lógicamente, tiene un coste de funcionamiento de máquinas virtuales que están dando ese servicio y, por lo tanto, se cobra como un añadido a nivel de licenciamiento, ¿vale? No todos los proyectos lo necesitan, pero aquellos que lo necesiten, pues que sepáis que se puede utilizar y tenéis ahí ese tipo de opción o de característica. Luego tendríamos la parte de Project Management, ¿vale? Donde podríamos programar pues, la ejecución de determinadas tareas en horarios no productivos o donde tendríamos una monitorización con un dashboard pues, para ver la evolución del proyecto, ¿vale? Y por último ya tendríamos la parte del procesamiento de los recursos. Aquí tenemos dos puntos. El Profile Updating, que lo que nos permitiría es cambiar, automatizar el cambio del perfil de Outlook para que deje de apuntar al tenant de origen y pase a apuntar al tenant de destino cuando se hace el switch del usuario, del buzón. Y también el procesamiento de los recursos. Es una funcionalidad que nos permite que los usuarios que ya han sido migrados al tenant de destino puedan seguir accediendo a los recursos del tenant de origen. Por ejemplo, a Teams o a determinados sites de SharePoint. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de la siguiente forma. Como nosotros sabemos quién es la cuenta de origen y cuál es la cuenta de destino, vamos a procesar todas las ACLs de Teams y de SharePoint para cambiar los permisos y añadir la cuenta guest del tenant de destino con las mismas o en las mismas ACLs donde un determinado usuario tiene permisos. De esta forma, lo que podemos hacer es poder mantener una coexistencia de tal forma que los usuarios que ya han sido migrados puedan seguir accediendo a esos servicios que seguimos teniendo en origen hasta que posteriormente pues hagamos ya también el migrado de la parte de SharePoint o de Teams, ¿vale? Dependiendo del proyecto. Y entonces aquí, como os vamos a dejar la presentación, no me voy a extender en todas las slides, ¿vale? Simplemente he puesto algunas slides pues, de más pues, para que sepáis que están y, por ejemplo, pues estos son comentarios que hemos recogido sobre qué es lo que opinan clientes nuestros con respecto a On-Demand Migration y qué es lo que han visto como más beneficios en las migraciones y, bueno, pues que pueda ser interesante que lo veáis o que podáis ver las respuestas a las encuestas que les hemos realizado a estos usuarios, ¿vale? Y este punto también es interesante. Gartner, en una guía oficial que hizo sobre las herramientas de migración de Office, pues marcó 40 puntos como interesantes a controlar en las fases de migración o en los proyectos de migración.
y el único vendor que hubo en el mercado que sacó los 40 puntos de 40 pues fue Quest, ¿vale? Y aquí vengo un poco a remarcar lo que hemos hablado antes con respecto a la experiencia en el mercado de Quest y por qué es número 1 en soluciones de migración, ¿vale? Y con respecto a lo que tenemos con las migraciones soportadas o los workloads que hablábamos antes, pues bueno, aquí el primer workload sería la migración de email, ¿vale? Pues por ejemplo, tenemos que mantener a nuestros usuarios en todo momento comunicados unos entre otros, que haya una coexistencia. ¿Y de qué nos tenemos que preocupar? Pues por ejemplo, que los usuarios nunca pierdan el acceso a los datos de email, migrando perfectamente los datos al nuevo mailbox en el tenant de destino, preservar los datos compartidos almacenados en public folders, o, por ejemplo, cumplir determinadas normativas cuando tengamos que migrar los datos archivados que puedan ser legacy, ¿vale? Entonces, ODM, On Demand Migration, nos permite migrar el primary mailbox o el archive mailbox sin ningún problema para cada uno de los usuarios, ¿vale? Y podemos seleccionar si el primary mailbox va al archive mailbox o el archive mailbox va al primary mailbox. Ahí podemos jugar en la ubicación de los distintos mailbox, ¿vale? Podemos filtrar por carpeta, por tipo, por dato e incluso por periodo de tiempo a migrar, ¿vale? Podemos asegurar un tiempo ininterrumpido de los permisos de la migración y la delegación que haya sobre los datos, podemos programar las tareas para que se ejecuten inmediatamente o más adelante, podemos hacer la reescritura de la dirección del usuario pues para mantener como un único dominio de marca, ¿vale? La misma dominio SMTP para todos los usuarios o para los usuarios seleccionados, porque aquí podemos ir usuario por usuario, y podemos hacer un update de los perfiles de Outlook una vez que la migración ha sido completada y hacemos el switch para que el usuario empiece a trabajar con el buzón de destino, ¿vale? Con respecto a OneDrive, pues bueno, es un poco similar. Al final de lo que nos tenemos que preocupar es que haya un acceso continuado a ese almacenamiento, ¿vale? Y poder migrar los datos que tienen en OneDrive al nuevo tenant. Tenemos que preservar las versiones de los documentos y de los metadatos asociados, ¿vale? Para cada uno de los documentos. E incluso podemos pues, excluir aquellos datos que no queremos, pues filtrando, por ejemplo, por fecha, por tamaño, etcétera, y así podemos aumentar también la velocidad de migración, ¿vale? Entonces, en ese sentido, ODM pues, puede migrar las versiones de los... perdón, que he movido el ratón. Aquí. ODM puede migrar las versiones de los ficheros para cada documento migrado, podemos preservar los permisos compartidos para seguir permitiendo el acceso, ¿vale? Podemos filtrar por carpeta tipo, dato, por tamaño para aumentar la migración, la rapidez o la velocidad de migración, y también podemos programar esas tareas. Un punto interesante es que al ser software as a service, esto nos lo he dicho antes, pero tenemos distintos o tenemos corriendo nuestros entornos en distintos data centers de Microsoft Azure, ¿vale? De tal forma que las migraciones muchas veces se pueden hacer entre los propios data centers de Azure, ¿vale? Es todo en la nube, no se baja nada local y entonces los tiempos de migración pueden ser bastante rápidos, ¿vale? En la parte de SharePoint Online, pues podemos habilitar, bueno, pues mantener los documentos y los datos almacenados en SharePoint Sites, las librerías, podemos mantener el acceso continuado, como os decía, manteniendo los permisos, cumplimos con normativas pues, para preservar los metadatos y, bueno, pues On Demand Migration nos ayuda a hacer un descubrimiento de esas colecciones o sites collections. Migramos los sitios clásicos modernos hacia el tenant de destino, migramos las librerías de documentos y listas, preservamos los metadatos y los permisos e incluso podemos añadir Essentials for Office 365, que es una herramienta en on-premise, de la que luego os hablaremos al final, pues para hacer esa migración, ¿vale? Y también la parte de Teams. Y directamente voy a compartir bueno,
mira, ya que estoy al final, antes de nada, que vamos a acceder a mencionaros esto y ya voy a pasar a la parte demo, ¿vale? Y quiero hacer un pequeño apunte sobre una problemática que nos están pidiendo muchos partners que tienen sus clientes. Y es cómo pueden acceder a los ficheros que tienen on-premise si la VPN no funciona porque está caída o porque últimamente hay bastantes atascos por los propios servicios de la VPN que puedan tener in place determinados clientes. Bueno, pues Essentials for Office 365 nos da la solución. Essentials for Office 365 es una herramienta que se instala en on-premise, que es la que utilizamos para migraciones de SharePoint a SharePoint, por ejemplo, o de Teams o de OneDrive a OneDrive, y también para la migración de file servers hacia Teams o hacia OneDrive o hacia SharePoint, ¿vale? En estos momentos, estos tipos de proyectos están muy demandados porque muchas empresas han visto que el tener todos sus file shares en on-premise hace que sus usuarios no tengan disponibilidad fácil de esos documentos y se ha vuelto una prioridad el moverlos hacia Teams o hacia un SharePoint online, ¿vale? Entonces, Essentials for Office 365 ahora mismo tiene una promoción que Francisco Vargas, que es nuestro Channel Manager, os explicará ahora mismo, pero quiero que veáis estas entradas que tenemos en los blogs de quest.com, ¿vale? Como os dejaré la presentación, ya os he dicho, podréis acceder y verlo detalladamente, pero hay unas entradas muy interesantes sobre problemáticas alrededor de lo que se están encontrando los equipos de IT por esta situación del COVID-19 y en concreto, pues, oye, cómo poder solucionar esa situación de movernos hacia Teams o hacia SharePoint los documentos que podamos tener en nuestros OneDrive o en nuestros file servers locales. Paco, si quieres ir mencionando un momentín esto y yo voy enseñando Sí, los logs para que los vean, ¿vale? sí, tenemos actualmente una promoción en marcha por la que el módulo de Essentials para Office 365, con el que se puede hacer esta migración de los file shares hacia OneDrive y Teams, eso tiene un 20% adicional al precio estándar que tengáis. Eso es el detalle concreto y de la configuración os lo podrá pasar TechData. Quería aprovechar para responder una pregunta de Jesús Morales, que habla de una tabla que indique los distintos licenciamientos y precios. Os la voy a pegar ahora en el chat, pero básicamente tenemos el módulo estándar que incluye la migración de usuarios, de la migración del correo y de los public folders y de OneDrive. Eso es un módulo único. Luego tenemos una Enterprise que incluye, añade Teams, grupos de Office 365 y SharePoint Online. Y luego tenemos, como decía César, el módulo adicional de la coexistencia de dominio. Eso ya es una alternativa. Digamos que entonces tenemos dos módulos básicos, el estándar que incluye todo menos Teams y SharePoint y el Enterprise que incluye Teams y SharePoint. Os pondré ahora, os copio y la idea de precios de lista. Los precios luego ya caso a caso y configuración os lo podrá pasar TechData junto con la promoción. Gracias. Vale, gracias, Paco. A ver, que voy a compartir de nuevo. Mirad, accedemos al portal de Quest on Demand. Este portal de Quest on Demand nos da acceso a los distintos módulos que tenemos. ¿Vale? Mientras tanto, voy a responder también otra pregunta que nos hacían sobre cómo estimar los tiempos de migración. Bien, hay una regla que podríamos decir más o menos que se puede hablar de 500 megas por buzón por usuario, ¿vale? Sería una estimación más o menos sensata. Se pueden llegar a picos mucho más altos, ¿vale? Pero dependemos también del número de elementos que pueda haber en un buzón, distintas características, pero para que tengáis una media más o menos real y que os permita estimar el tiempo que varía una migración,
¿vale? En la parte de mail o de OneDrive, pues podríamos estar hablando de eso, de 500 megas por hora por buzón. Luego en la parte de SharePoint se pueden llegar a volúmenes más altos, igual que en la parte de Teams. Pero bueno, ya también nos encontraríamos con el propio throughput que nos permita Office 365, etcétera. Bien, esto es el dashboard de la herramienta. Voy a minimizar un pelín, que yo creo que lo vais a ver bien. De la herramienta de Quest on Demand, de la plataforma. Bien, entonces nosotros nos tendríamos que ir a la parte de migración, a nuestro proyecto de migración. Y aquí pues vais a ser los afortunados que creo que estáis viendo el nuevo user interface que estamos utilizando para los proyectos de migración. Esto ha salido ayer como disponibilidad ya en el mercado y creo que no se había hecho dentro de Quest ningún web seminar que ya mostrara el nuevo interfaz, el nuevo look and feel de los proyectos o de forma abierta de los proyectos de migración. Y bueno, pues estáis viendo el nuevo interfaz de migración que tenemos, que creemos que es bastante más interesante que el que había anteriormente, ¿vale? Entonces, con este dashboard inicial ya tendríamos información, por ejemplo, de un proyecto donde ponemos cuál es el origen, cuál es el destino, pues los permisos si están dados o no en los tenants, cuántas cuentas hay, y bueno, ya sé que tengo 41 cuentas macheadas asociadas entre origen y destino. Cómo va mi migración de mail, mi migración de OneDrive, de SharePoint y de Teams, ¿vale? Entonces, podríamos entrar en el proyecto y ya tendremos ahora un dashboard de las distintas cargas que pudiera haber, ¿vale? Entonces, aquí tendríamos la parte de accounts, eventos que se pueden estar dando, podríamos ir a la parte de migración de mail, de SharePoint, OneDrive, Public Folders o Teams, ¿vale? Entonces, si yo me voy a la parte de mail, bueno, realmente tendría que haber entrado por la parte de usuarios, pero lo vamos a ver igualmente, así que no hay problema. Lo lógico en la primera fase de migración de usuarios o de un correo sería la migración de los usuarios, ¿vale? Entonces, esto es lo interesante, tener un dashboard donde nos dice, oye, getting started, vamos a hacer una preparación, pues configurar las conexiones, descubrir las cuentas, ver si ha habido algún issue o no, hacer el Enable Calendar Sharing entre la organización de origen y la de destino, esto ya os digo, lo hacemos nativamente y es dándole a este clic de aquí de Enable Calendar Sharing, ¿vale? Que lo que hace es, oye, crear una relación entre el origen, el tenant de origen y el de destino que permite a los usuarios de cada uno de los entornos pues ver los calendarios y la información de FreeBSD del dominio de origen y del dominio de destino, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, ya pasaríamos a lo que es una fase de migración. Se podría hacer el match accounts, que es para asociar, como os decía, las cuentas de origen y de destino. Si no se asocian, las podríamos crear, ¿vale? Directamente en el tenant de destino con esta parte de migración. Y aquí tendríamos la parte de el procesamiento de los recursos. Ya os explico qué es esto. Y luego, posteriormente, ya tendremos la migración de Mail y OneDrive. Esta parte de Process Resource lo que nos permitiría, fijaros cómo he pasado del dashboard a las cuentas, entonces ahora me va a mostrar todas las cuentas existentes en mi entorno. Y cuando yo selecciono unas cuentas, le voy a dar a este clic de Process Resource, ¿vale? Este clic, Bien, este clic lo que nos permitiría es que para cada uno de los entornos de SharePoint Online o incluso de Teams, es habilitar el acceso de usuarios externos, ¿vale? En Office 365 hacemos un sharing y lo que seleccionamos es el allow sharing only with external users that already exist in your organizational directory. Como los usuarios existen, vamos a poderle dar permisos sobre ese SharePoint Online a las cuentas guest de los usuarios del tenant de destino, ¿vale? Entonces, de esa forma van a poder seguir accediendo a los recursos de origen cuando han sido migrados y van a poder seguir pues, interactuando con sus compañeros, accediendo a la información hasta que nos encarguemos de migrar el SharePoint Online, ¿vale?
Una vez que seleccionamos distintos usuarios, pues podríamos hacer lo que es la migración de la cuenta, ¿vale? El match. ¿Cómo podemos hacer el match? Pues si yo clico, dice, oye, ¿quieres hacer el matching por determinados atributos? Pues el display name o todos estos atributos. Le daríamos a next y lo ejecutaría. Si no, aquí no va a encontrar nada, no lo voy a ejecutar porque este es un usuario de on-premise, ¿vale? Que no está creado en el otro entorno, entonces no puedo hacer el matching. Lo único que tendría que hacer es la parte de creación de la cuenta en destino. Eso sí lo podría hacer, ¿vale? ¿Qué más podríamos hacer? Pues hacer el matching, por ejemplo, pues a través de un fichero, ¿vale? Si no lo queremos hacer directamente con atributos del origen entre origen y destino. Y aquí, por ejemplo, ya hay un usuario que ha sido completado, el matching, y por eso me aparece un source UPN, un target UPN y tenemos la información. Entonces, ese usuario ya sabemos que como mínimo existe en destino. Entonces, a partir de ahí, yo ya podría hacer la migración del buzón, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo hacemos de la siguiente forma. Ese usuario, como ya tiene un source mailbox y un target mailbox, porque están seleccionados, pues le podría dar a migrate mail. Bueno, en este caso vemos que está completado porque ya he hecho una migración de ese usuario. Pero mirad lo que os comentaba del mail flow, como no he hecho el switch, simplemente, mira, y de hecho me lo está marcando ahora como unswitched, lo que he hecho ha sido migrar el contenido, pero el usuario sigue, del Vans sigue utilizando su source mailbox, ¿vale? Entonces, si le está entrando información por el target mailbox, lo que consigo con el mailbox flow es que vaya al to source, al source, y por lo tanto Adele siga trabajando en este buzón. Yo hasta que no le haga esta opción de switch mailbox, el usuario no va a poder, no va a utilizar el buzón de destino, y aquí es donde yo le puedo seleccionar el mail forwarding, que en este caso pues sería from source to target en vez de al revés, ¿vale? Podríamos establecer unas notificaciones en caso de que fuera necesario, etcétera. En la parte de migrate mail, que sería el paso previo. Bueno, pues le podemos seleccionar un determinado plan de licenciamiento o dejarle con el licenciamiento que tenga el buzón ya en destino, eso dependiendo de lo que quisiéramos. El escenario de migración, oye, quiero migrar el primary mailbox o el archive mailbox, ahí puedo jugar con las opciones que quiero, los settings o seleccionar si quiero migrar el mail, el calendar, los contactos, las tareas, las reglas de OWA, etcétera. Puedes seleccionar determinadas carpetas, ¿vale? Para filtrar por ubicaciones, el data range, oye, pues migrar únicamente por determinadas fechas, en este caso no lo voy a hacer, y ya programar para cuando queremos que se ejecute esa programación, ¿vale? Le digamos next, 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 y ya podríamos o migraríamos el contenido del usuario, ¿vale? En este caso, pues ya sé que ha migrado todo. Como tenía 74 ítems para migrar y los he procesado. Por eso aquí podemos tener un seguimiento del procedimiento de migración, ¿vale? Ya sabemos si ha habido errores, aquí me los va a mostrar en la columna, y cómo ha ido la migración de este buzón en concreto, o si se me han quedado elementos en origen que no han sido migrados. Posteriormente, una vez que ya he migrado el buzón, pasaríamos a hacer la migración de OneDrive, ¿vale? Seleccionaríamos un usuario, bueno, que tenga un target UPN, tendría que ser este, lógicamente, que veamos que ya existe, lógicamente, en nuestro tenant de destino, y entonces daría migrate OneDrive. Es muy sencillo el procedimiento también. Puedo migrar la última versión o la versión anterior, o sea, la última y la versión anterior, o todas las versiones. Puedo especificar si hago un override de los ficheros que ya están en destino o simplemente hago un skip si mantienen la misma versión o son más modernos en destino. Puedo migrar los permisos o hacer un update de los permisos únicamente para el contenido migrado o para todo el contenido, o no migro los permisos. Si migro los permisos, lógicamente va a haber los usuarios que había, si tengo que haber hecho previamente un descubrimiento de todos los usuarios y un matching de todos los usuarios de origen y destino, de tal forma que cuando yo migro este OneDrive y tiene permisos, si me pueda asociar un usuario de origen con el usuario de destino correspondiente, ¿vale? Si no, lo que me dará son errores de, oye, no he podido dar de alta este permiso de sharing a este usuario porque no sé quién es el correspondiente en el tenant de destino, ¿vale? Le daríamos a Next, podríamos poner,
poner, por ejemplo, el created by y el modified by, pues si queremos que sea la cuenta de sistema o la cuenta que está haciendo el matching target account, es decir, la cuenta de Adel Vance en este caso, el tipo de licenciamiento. Si queremos excluir determinados elementos, pues ya sea por paths, por tipo de fichero, por ficheros creados antes de una fecha, modificados después de una fecha, un tamaño, etcétera. La programación, sí que cuando queremos que se ejecute y, bueno, pues saber que tenemos permisos necesarios, que estén bien otorgados y ya le daríamos un finish y se encargaría de hacer la migración, ¿vale? Entonces, de esta forma estamos haciendo la migración de los datos de OneDrive de un origen a un destino. En todo momento vamos a tener de forma específica los eventos que se están generando, ¿vale? Y aquí vamos a poder ver la migración de los objetos y las distintas eventos que forman cada una de las tareas de migración, ¿vale? Y entonces aquí tenemos un seguimiento de esas fases. Y una cosa que se me ha quedado en el dashboard que os quería mencionar es la integración con un entorno híbrido, ¿vale? La herramienta puede trabajar en paralelo o en conjunto con nuestra solución de Migration Manager for AD para aquellos proyectos en los que haya también una migración de directorio activo in place, ¿vale? Entonces, podemos migrar nuestro directorio activo con Migration Manager for AD y la parte de Office 365, tanto de mail como de SharePoint o de Teams, pues lo haríamos con On Demand, ¿vale? ¿Y por qué es interesante esta parte de hibridación? Bueno, pues porque vamos a poder hibridar la creación de las cuentas. Las cuentas, en vez de hacerlas, como veíamos aquí en Accounts, el Migrate Account, hacerlo con On Demand Migrator, lo va a hacer Migration Manager for AD, ¿vale? Entonces habría que configurar aquí la integración entre ambos productos y esas identidades y legal, pues ya se encargaría Migration Manager for AD de llevarlo a cabo, ¿vale? Migration Manager for AD pues hace toda la migración del directorio activo, de los servidores correspondientes, de las workstations, pues para meterlas en el dominio de destino, etcétera. Y aquí es donde tenemos la parte de Domain Coexistence, que es lo que hemos mencionado de mantener el dominio SMTP en el origen y en el destino, pues utilizar el mismo dominio SMTP. Para eso tenemos que habilitar la coexistencia y lo que hace es, bueno, pues establecer el rewrite senders address, en este caso lo ponemos que modifique al to source, es decir, que cuando un usuario está en el tenant de destino utilice su dirección de origen, porque también se podría hacer al revés, ¿vale? Que lo que primero hagamos en un proyecto de migración sea mover el dominio de un tenant a otro y entonces el dominio se empezaría a utilizar en el dominio de destino. Claro, los usuarios que no han sido migrados y están en origen, pues no tendrían el dominio SMTP para salir, pues en este caso lo haríamos al revés. Le pondríamos en to target en vez del to source, ¿vale? Aquí vemos que el servicio está corriendo, que ya hay una integración con nuestro Exchange, es decir, que se han metido las reglas, se han configurado correctamente y aquí ya seleccionaríamos los buzones que utilizarían esta parte de Domain Coexistence, ¿vale? Y todo esto es lo relativo a la parte de migración de correo. Voy a mostraros, no estoy haciendo demo como tal de ejecución de la tarea final porque nos iríamos de tiempo, ¿vale? Entonces, simplemente quiero que veáis los wizards, las opciones, que lo tengáis claro y, bueno, pues como habéis visto ya había algunas entradas que estaban completadas. Bueno, pues creeros que lógicamente hace la migración y aparte vosotros también vais a poder utilizar licencias trial para probar el producto y estar seguros de que puede hacer esa parte de migración, ¿vale? Mirad, en la parte de SharePoint, entro en SharePoint. Luego, al final del todo, sé que me estáis haciendo preguntas y respuestas, pero las voy a dejar para el final, ¿vale? Y os responderé todas del tirón. Y es para no perder tiempo pues explicando determinados puntos y intentar hacer la demo un poco de forma seguida, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que haríamos en una migración de entre SharePoints? Pues lo primero es hacer un discovery de las set collections. Entonces, una vez que las set collections están descubiertas, nos aparecen aquí. Ya tengo
todas los sets collections de mi entorno de origen, ¿vale? Entonces, es tan fácil como seleccionar un site, hacer un matching en el caso de que exista ya en el destino y si no existe, pues directamente lo migro, ¿vale? Entonces, una vez que está creado, ¿vale? Ya nos iríamos a la parte de realización de la migración del contenido. Entonces, por ejemplo, este de aquí lo primero que tendríamos que hacer es el matching. Lo ejecutaríamos ahora, puede que lleve algo de tiempo y me dice, oye, este es tu tenant, este es el tenant de destino, ¿vale? ¿Cuándo va a comenzar? Pues ya aparecerá como que está asociado y a partir de ahí le podríamos dar en la migración. ¿Qué es lo que nos va a permitir la migración? Bueno, mientras ese trabaja, me voy a otro, mirad el wizard, ¿vale? En el wizard dice, oye, ¿cómo quieres que mapeemos los usuarios que no tienen un matching? Bueno, pues los asociamos a esta cuenta, que es una cuenta de destino, lógicamente, ¿vale? Oye, quiero incluir, lógicamente, la estructura de sitio y contenido. Si no, sería un poco absurdo hacer la migración, pero bueno, se podría hacer una migración sin la estructura y sin el contenido, pero no le veo mucho sentido. Y otra opción es hacer una limpieza de cualquier set collections que ya exista en el target antes de realizar la migración. Pues, por ejemplo, si queremos que sea desde cero completamente y no queremos hacer un merge, bueno, pues podríamos seleccionar esta opción. Entonces le damos a Next y ya ejecutaría la migración, ¿vale? Entonces, ahora mismo veamos cómo hay dos tareas. Una que es la del matching, mira, de hecho ya la ha completado. Y aquí pues está haciendo la migración de las site collections, de la otra a la que he dado, ¿vale? Y entonces dentro de los events veremos que se van a crear distintos, para cada una de las tareas, pues distintos events, ¿vale? Entonces, si me voy a las site collections, pues veo que con Toso IT, lógicamente no estaba creado, pues directamente le podría haber dado a migrar, ¿vale? Le doy a ver si hace la migración a tiempo, porque nos quedan muchos minutos, pero bueno, lo voy dejando trabajando por detrás y vamos a pasar a la parte de Teams. Es así de sencillo, ¿vale? No hay que hacer nada más ni nada menos. Es seleccionar cuál es nuestro set collections de origen y llevarlo a la ruta o al mapeo que nosotros queramos hacer en destino. Lógicamente podemos reorganizar, ¿vale? No tenemos por qué seguir la misma estructura, pero sí tenemos que mapear, si queremos una estructura completamente distinta en destino, pues mapear los sites collections con los sites collections adecuados, ¿vale? Eso es como lo tendríamos que hacer. Y ahora vamos a ver la parte de Teams. La de OneDrive ya la hemos visto, la de Mail también, Public Folder pues es muy sencillo, no tiene nada del otro mundo y aquí veríamos en la parte de Open. Para Teams, pues me marcará también los Teams, o lo primero que haremos será un descubrimiento de los Teams que tenemos en origen. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo hay ya algunos descubiertos, algunos que están provisionados y algunos ya que han sido migrados. Venga, pues me voy a los Teams, que previamente los he descubierto, entonces ya sabe los que existen en mi entorno de origen. Hay algunos que están provisionados, es decir, han sido creados en destino, ¿vale? Y faltaría la parte de migración. Este en concreto ha sido migrado, ¿vale? Con los 4 canales, los 9 miembros y toda la información. Estos, por ejemplo, pues mira, nos dice, oye, el target team existe, pero todavía no hemos hecho un aprovisionamiento, no lo hemos asociado. Bueno, esto ya sí que lo hemos asociado, entonces haría, bueno, vamos a hacer, antes de nada, voy a hacer una provisión para que veáis el wizard, ¿vale? Oye, ¿qué es lo que vamos a hacer si tiene el mismo display name, ¿vale? Existe en el target, pues no hagas nada o haz un merge dentro del team existente o créate un nuevo team, ¿vale? Entonces, estas opciones deben existir. Entonces, yo le voy a dar un merge, ahí lo programaríamos, lo ejecutaríamos y entonces ya lo tendríamos asociado o provisionado. En este caso, este otro que ya le tengo provisionado, ya podríamos ir a la parte de migración. Entonces, el de migración es
lo que nos permite es, a día de hoy, migrar las tabs de Word, Excel y PowerPoint, migrar Planner, en el caso de que lo tuviéramos. Y este también es interesante, hacer un merge de los mensajes replicados para una migración mucho más rápida, ¿vale? Entonces, si se selecciona esa opción, todos los mensajes de réplica dentro de los hilos van a ser puestos o combinados en un único mensaje por thread, ¿vale? Entonces viene un hilo mucho más detallado de cómo es la conversación, un hilo de conversación, ¿vale? Eso, bueno, puede ser interesante el que hagamos la migración de esa forma, ¿vale? Y ya nos encargaríamos de, o estaríamos ahora mismo migrando en concreto este Teams, ¿vale? Si me voy a las tareas, pues tiene que haber dos tareas que puede que tarden unos cuantos minutos, ¿vale? La del provisión de Teams y en concreto la del Migrate Teams. Y si nos vamos a los eventos por detrás, pues para que veáis de forma detallada qué es lo que hace cada una de esas tareas. Mira, por ejemplo, el Mark 8, claro, no fue encontrado, ¿vale? Lo está provisionando. Y en el otro, pues se estará cargando la información. Waiting for File Migration para el otro, ¿vale? Y aquí tendríamos, mira, ya está provisionado completamente el Mark 8 que le teníamos como que no estaba provisionado. Y ahora ya podríamos hacer la migración. Y del que he lanzado la migración es de este otro de aquí, del Digital Initiative. Y bueno, pues espero que el arranque ahora. Estaban los eventos mostrándonos. Mira, la tarea ha sido lanzada para el Team Files. Y bueno, pues mira, más abajo, por ejemplo, hay eventos de otro Teams que realicé. Y fijaros cómo migra un canal, dos canales migrados, los permisos, etcétera. ¿Vale? Mira, ahí han comenzado, ¿vale? El migrate list document, migrate list view, ahí está completed. Y ahí veríamos cómo se realiza la migración entre un Teams u otro. Vale, pues como nos vamos a ir ya fuera de tiempo, vamos a pasar a la parte de questions and answers. Si queréis las podéis ir escribiendo, como ha habido ya algunas personas que ya me han escrito algunas preguntas y voy a pasar a responderlas, ¿vale? Mientras, si habéis tenido dudas de lo que es el proyecto de migración, voy a dejar la pantalla pues, para que veáis cómo se va migrando el contenido, ¿vale? Y cómo realiza la migración, mientras voy respondiendo a las preguntas. Alberto me comentaba que si podíamos estimar el tiempo de migración y ya os he dicho que podemos tomar un baremo para la parte de mail entre 500 megas por usuario y por buzón, ¿vale? Tanto para mail como para OneDrive. Y para la parte de Teams y SharePoint, pues ahí estamos con los flujos que nos permite Office 365 de migraciones entre tenants que, bueno, podríamos estar hablando de 1 giga por hora o un poco menos. Hay datos más optimistas que se podrían llegar a más en ratio de migración, pero bueno, yo creo que hablar de 1 giga por hora puede ser real o datos que nos podemos encontrar perfectamente, ¿vale? También me preguntaban que si una migración, un usuario migrado sigue teniendo permisos en los... O sea, perdón, permisos y accesos sobre un Teams o sobre un site de SharePoint que no se ha migrado y ya os he explicado antes cómo tenemos la opción del Resource Process, que lo que nos permite es meter permisos de la cuenta guest del usuario del tenant de destino en los mismos sitios donde tiene permisos en origen, de tal forma que cuando el usuario es migrado, pues puede seguir accediendo a esos recursos, ¿vale? Entonces, nos quedaría otra pregunta que dice que en el caso de que ambos tenants ya existan desde hace tiempo y el tenant de destino no permita crear el mismo nombre de usuario, ¿lo haría igual? Bueno, podríamos cambiar a la hora de crear el usuario, lo podríamos hacer con una nomenclatura distinta, ¿vale? Dice, por ejemplo, el usuario del tenant de origen es usuario@empresa1.com y el usuario que se ha creado en destino es usuario apellido @empresa2.com. Bien, podríamos modificar o hacer el mapeo con otros atributos. Pero si
sí, lo tendríamos que hacer el mapeo a través de atributos, de un fichero de mapeo, ¿vale? A ver, vale, con la parte del domain name sharing me dicen que si podemos facilitar el precio, a través de TechData os lo podríamos dar, ¿vale? Cuando Sí, solicitéis... bueno, Paco, si de lo todas tienes tú, formas, claro. César, sí, a través de TechData os lo podemos dar y con los descuentos que se pueden aplicar. En la sección de respuestas de preguntas respondidas, ahí he puesto, contestando a la pregunta de Yesu, he puesto el precio del módulo de coexistencia, que es este que nos está preguntando Rubén. Vale, y Jorge también nos preguntaba por cómo se licencia, si por cliente, por cuenta de correo. Bueno, pues hay... ¿Has puesto la tabla, Paco? Perdona, que es que Sí, no lo he sí, sí, visto. sí. Vale, pues entonces... Se licencia por usuario migrado. Y luego tenemos, como si veis en la zona de respuestas, tenemos dos productos principales, el estándar que migra los usuarios de Azure, el correo electrónico, los public folders y OneDrive. Y luego un añadido que es el Enterprise que incluye todo lo anterior y la migración de Teams y SharePoint y los grupos. Vale, gracias, Y Paco. necesitas una licencia por cada usuario o cada buzón que vayas a migrar. Eso es. Muy bien, pues no sé si hay más dudas. Espero que os haya gustado, os haya parecido interesante. El nuevo look and feel a mí me parece que está muy bien porque es muy fácil mantener o ver el progreso de la migración, tener claros la cantidad de datos que han sido migrados, etcétera. Y bueno, todavía vemos que este Teams de Digital Initiative se sigue migrando, ¿vale? Todavía no ha terminado y si me fuera al SharePoint, pues lo más seguro es que todavía tampoco haya dado tiempo a migrar todo. Vamos a chequearlo. Nos comentan que si el domain name sharing está incluido en la coexistencia y es no. Es decir, tenemos una coexistencia con respecto al calendar sharing porque lo hacemos nativamente en cuanto al flujo de correo, ¿vale? Al email forwarding, pero cuando se quiere el domain name sharing se debe licenciar aparte y se licencia sobre aquellos usuarios que lo vayan a utilizar, porque no tiene por qué ser toda la organización, ¿vale? Entonces, sobre aquellos usuarios que vayan a utilizar el domain name sharing, los licenciaremos como un añadido. Y ya os he dicho el por qué tiene un coste añadido. Pues porque es un servicio que corre de forma específica en Azure que desplegamos para esa migración en concreto, ¿vale? Y por lo tanto, pues tiene ese precio añadido por buzón. El precio, Paco, del domain name sharing, ¿lo recuerdas? Es lo que llamamos el módulo de coexistencia. Bueno, sí, el módulo de coexistencia, eso vale. es. De coexistencia de dominios, es que es por Si coexistencia de puedes dominios. aclarar los dos tipos de coexistencia, por favor, Sí, porque hay una coexistencia que está incluida con el módulo estándar de es lo on-demand.